Bueno, muy bien. Muy buenos días. ¿Cómo están, queridos hermanos? El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este día más de vida. Vamos a ver si está saliendo bien por Facebook. A ver si... Y por acá ya también está. Muy bien. Espero que se encuentren bien. Gracias al Señor por este día más de vida. Y hoy vamos a estar viendo acerca de la vida de Trófimo, ¿sí? Estamos viendo esta semana los colaboradores del apóstol Pablo, colaboradores de Dios, ¿sí? Recuerden que colaboradores, la palabra allí es juntos a ellos, ¿verdad? O juntos, ellos juntos, sirviendo al Señor, ¿verdad? Y, y eso fue lo que Pablo les recalcó y les remarcó a la iglesia de Corintios, sobre todo haciéndoles recordar, ¿verdad?, qué somos nosotros, qué es Pablo, qué es Apolo, qué es, ¿sí? Somos colaboradores. Obviamente, como colaborador o como administrador, dice también allí en Corintios, ¿verdad? Se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Y quiera Dios que vos y yo, como colaborador del Señor, este privilegio que tenemos, ¿verdad? Como administradores de su gracia, podamos ser hallados fieles. Hemos estado viendo un poquito acerca de Crescente, aquel que conoció a Cristo y no se quedó allí, bueno, ya está, soy salvo. No, siguió creciendo en la gracia, en el conocimiento y en la obra, ¿verdad? Vimos también un poquito acerca de la vida de Tíquico, ¿verdad? De Tíquico, y cómo estos calificativos que tenía el apóstol Pablo para este hermano, ¿no? Este amado hermano, fiel ministro, y no es tanto por uno, pero ¿qué dirían? ¿Qué dirían de vos y de mí si hoy fuera el día que nos tocara partir, ¿no? ¿Qué dirían? Esta era una hermana que realmente servía al Señor, esta era una hermana o un hermano que era fiel, ¿verdad? A la palabra, fiel a su congregación. Este era un hermano y una hermana que siempre tuvo una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Este era un hermano o una hermana que era un hombre o una mujer de oración. ¿Qué dirían, no? El apóstol Pablo allí mencionaba algunas cosas. También vimos un poquito ayer acerca de de Onesíforo, ¿verdad? Y este hombre que confortó al apóstol Pablo. Y qué bueno y qué lindo es poder tener de gente que es de confort, ¿verdad? Y anoche compartíamos con un hermano de nuestra iglesia y hablábamos acerca de cómo muchas veces se comete el error, ¿verdad? Se comete el error de creer que no sé, vamos a decir así, de que aquellos que están, denme un segundito, no sé si están pudiendo verlo por Facebook porque me salió acá algo de reproducción de 3 segundos, no sé, pero espero que esté saliendo bien por el Facebook, ¿verdad? Resulta que hablábamos ayer con un hermano y compartía de cómo muchas veces se transmite, ¿verdad? Equivocadamente, se transmite una idea como que el pastor o el misionero, ¿verdad? Es aquel que no tiene ningún problema, es aquel que, viste, todo está bien, él puede con todo, vamos adelante. Sin embargo, lo cierto es que acá vemos al apóstol Pablo que él necesitaba ser confortado y eso fue lo que hizo Onesíforo, ¿sí? Y damos gracias a Dios, como les dije recién, por aquellos hombres y mujeres que Dios usa, ¿verdad? Para poder confortar el corazón
de aquellos que están necesitando. Y hoy vamos a estar viendo a Trófimo, ¿sí? Trófimo es este discípulo de Pablo, ¿verdad? Creemos que él conoció de Cristo estando en Éfeso, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos dice que él era de Éfeso y conoció de Cristo y se pegó al apóstol Pablo, empezó a crecer, a ser discipulado, a involucrarse. Pero vamos a escuchar una canción y después de eso, después de esta canción oramos y ahí nos metemos de lleno en el devocional de hoy. Soy perdonado porque fuiste rechazado. Soy aceptado y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Soy perdonado porque fuiste rechazado. Soy aceptado y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por mí, Señor. Tú mi rey moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste el Señor por mí a la cruz. Y estoy aquí. Amado Dios, gracias por ese tremendo e inmenso amor, Señor, que tú has demostrado por cada uno de nosotros, Señor. Y gracias porque nos has salvado, Señor, por gracia, por misericordia, por amor, y tú pagaste todo el precio, Señor. El precio completo, Señor, de nuestro pecado fue pagado por ti. Y gracias, Señor, porque también sabemos que hoy podemos también disfrutar de la gracia y la oportunidad, el privilegio de poder ir conociéndote más, pero también sirviéndote a ti. Qué hermoso privilegio, Señor, que tenemos aquellos que por la fe hemos llegado a ser tus hijos, a ser parte de tu familia. Y amado Dios, ruego para que seas tú, Señor, hoy hablando a nuestros corazones. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, que seas tú, Señor, usando esta tu palabra para tratar con nuestras vidas, con nuestros corazones. Padre, gracias porque ella es el alimento y el aliento que necesitamos para cada día. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, Trófimo, ¿sí? Su nombre significa el que nutre, aquel que nutre, ¿verdad? Y ciertamente también él se nutría, ¿sí? Ciertamente él se dedicó a ir creciendo, a ir nutriéndose, ir alimentándose, y sabemos que la palabra es el alimento, ¿verdad?, del creyente, es ese alimento que necesitamos, ¿verdad?, para cada día estar, como dice, esa leche espiritual y después ese alimento sólido, ¿verdad? Bueno, como les compartí, se cree que Trófimo conoció a Cristo, ¿verdad?, en el ministerio que el apóstol Pablo tuvo allí en Éfeso, por alrededor de unos 3 años, ¿verdad?, donde fundó, de hecho fue el lugar donde más tiempo se quedó, ¿verdad?, y donde fundó varias iglesias. Ahora es interesante porque allí en Éfeso fue donde se armó, ¿se acuerdan?, la revuelta que hubo, ¿se acuerdan que mencionamos hace un tiempo atrás acerca de, cuando vimos acerca de Alejandro el Calderero,
¿verdad? Aquel que trabajaba, que era orfebre y que trabajaba, ¿verdad? También eh, con materiales así de hierro y eso. Y allí en Éfeso fue donde se levanta esa revuelta, todo el tumulto, ¿verdad? Que armaron los que hacían las estatuillas, ¿se acuerdan de la diosa Diana? Y que, claro, Pablo había venido compartiendo acerca de que toda esa idolatría estaba mal, ¿verdad? Que no debían seguir así, y claro, les echaba a perder el negocio. Entonces, se había levantado toda esa revuelta, todo ese tumulto, ¿verdad? Y ciertamente allí en medio de todo eso también se encontraba este hombre, Trófimo. Es interesante porque, ¿sabes? Ante el mismo hecho, ante el mismo evento, podríamos decir el malvado de Alejandro el Calderero, eh, toma la decisión de empezar a Pablo le voy a arruinar la vida. A Pablo le voy a arruinar la vida y lo voy a perseguir, ¿viste? Dice que le había causado muchos males. Sin embargo, vemos a este joven, bueno, no sabemos qué edad tenía Trófimo, pero vemos a este muchacho que conoce a Cristo y pasa a ser un compañero de milicia, un amigo, un colaborador del apóstol Pablo, y más allá de las circunstancias que ya ahí, en su propia ciudad, vio, ¿verdad?, todo lo que había pasado, lo que se había levantado. Bueno, ciertamente Trófimo fue muy valiente y no fue la única situación que vivió alrededor del ministerio del apóstol Pablo. Pero ya desde el principio allí me hace pensar, ¿no? Qué tremenda diferencia que hay, qué diferente que son las reacciones ante una misma situación. A veces algunos dicen, bueno, es una cuestión de carácter, es una cuestión de, pero mirá cómo me lo dijiste, ¿viste? Entonces reaccionan mal. Es una cuestión de corazón y de decisiones que vamos tomando en nuestro corazón. Y ciertamente Trófimo eligió la mejor parte, ¿se acuerdan? Marta, Marta, estás turbada, vení. María eligió la mejor parte, la mejor porción. Y ciertamente espero que vos y yo podamos tomar buenas decisiones y ir eligiendo siempre por la mejor parte, ¿verdad? Sabemos que, bueno, se sumó al equipo, ¿verdad?, ministerial, y si después leen allí en Corintios, capítulo 8, habla acerca de cómo él lo acompañó, ¿verdad?, en lo que era Pablo pasando por algunas iglesias, levantando la ofrenda que llevaban a Jerusalén, ¿verdad? Y dentro de ese grupo que iban, generalmente se buscaba viajar en grupo porque era peligroso, ¿verdad? Por lo que eran los asaltantes. Generalmente se buscaba hacer un grupo como una especie de caravana, ¿verdad? Entonces allí iban, en medio de todos los colaboradores también iba Trófimo, y cuando llegan a Jerusalén también se da una cierta revuelta, se arma una revuelta, y les voy a pedir o les voy a llevar yo a Hechos capítulo 21, cuando llegan allá llevando la ofrenda, estando ahí en Jerusalén, había algunos judíos que obviamente estaban, pero ¿sabes cómo?, contra Pablo, ¿no? Y les voy a leer desde el versículo 27, dice, pero cuando estaba por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda multitud y echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y contra este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió
y se agolpó el pueblo apoderándose de Pablo y lo arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas y procuraron ellos matarles, y se le envió aviso, mirá cómo estaba la situación. Claro, allí a Trófimo lo usan como chivo expiatorio, si querés llamarle así. Pero aún con toda esa situación, con todas esas injurias, con todas esas calumnias, ¿verdad? Ellos sirviendo al Señor, pasando, vaya a saber por cuántos peligros, porque no era que te tomabas un Uber o un taxi, ¿verdad? O no es la que había camellos con aire acondicionado, vaya a saber cuántas situaciones pasaron para poder llevar esta ayuda a los hermanos que había en la fe en Jerusalén. Pero todos estos perversos, ¿verdad?, que estaban en contra del avance del cristianismo, en contra del avance del evangelio, en contra del avance de la iglesia, levantan todos estos falsos testimonios, ¿verdad?, de que había hecho entrar a Trófimo al templo, que había profanado el santo lugar, pero en realidad la verdadera razón era que no era que enseñaba en contra de la ley o en contra del lugar, enseñaba lo que era el evangelio. Y quiera Dios que vos y yo podamos pegarnos a hombres que viven de esta manera, hombres que están dispuestos a enfrentar lo que sea por llevar el mensaje de salvación, a enfrentar lo que sea por llevar el mensaje de salvación. ¿Les levantaron falso testimonio? Sí. ¿Generaron todo un tumulto y quisieron llegar a matarles? Sí. Pero lo hicieron, ¿sabes?, por hacer la voluntad de Dios, por vivir para Dios, y quiera Dios que sí. Pero volviendo al punto, allí en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, el apóstol Pablo menciona a Trófimo, ¿verdad? Se menciona en otras partes, pero no quiero hacerla muy larga. Y allí se menciona a Trófimo y dice así, versículo... voy a leer versículo 20, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Erasto se quedó en Corintios y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Este compañero y amigo, ¿verdad? Este colaborador de Dios, este hombre que era de gran bendición para la obra, de gran bendición para la vida del apóstol Pablo, que peleó muchas batallas con él, muchos viajes misioneros. Cuando estaban yendo a este último viaje misionero, en el cual después Pablo cae preso, tuvo que dejarlo, yendo de camino en ese viaje misionero, tuvo que dejarlo en Mileto, dice, y lo dejó allí porque estaba enfermo. No es como que se descartó de él, bueno, estás enfermo, listo, no me servís más, no fue esa la idea, ¿sí? Pero lo cierto es que quedó allí enfermo. Y saben, ayer recibí un mensaje de una hermana, de los varios que he recibido a lo largo de estos años sirviéndole al Señor, ¿verdad? Y palabras más, palabras menos, ella decía, bueno, quiero comentarle, pastor, de que ella no está yendo a una iglesia, aunque conoció de Cristo, la tiene bien clara, pero en la zona donde está viviendo y con su esposo, ellos están asistiendo a una iglesia que para mí no es de sana doctrina, ¿verdad? Y dice, pastor, quiero comentarle que me sacaron del grupo de liderazgo, dice, porque como yo estoy enferma y no me sano, dice, me sacaron del grupo de liderazgo porque dicen que yo no me sano porque estoy en pecado o rebeldía o porque no tengo fe. Y como ese caso, ¿sabes la cantidad
la cantidad de personas que a veces son tratadas así en algunas de estas, vamos a decir, iglesias que tienen doctrinas totalmente tergiversadas? Yo entiendo que como ser humano por ahí podamos preguntarnos, bueno, ¿por qué Dios a algunas personas sí las sana y a otras no? Entiendo que como ser humano por ahí tal vez uno se sienta dolido porque estuvo orando y pidiéndole y esa persona no fue sanada. Entiendo que tal vez en algún momento en tu humanidad puedas, viste, como que acaso Dios tiene favoritos, entiendo en tu humanidad. Pero cuando vamos a la palabra, ¿cómo podemos darnos el lujo de tergiversar tanto? Usted no se sana porque no tiene fe. ¿Será? ¿Será que a veces uno no se sana porque le faltó insistencia en la oración? ¿Porque le faltó fe? ¿Será porque le faltó involucrar a otros y hacer una cadena nacional de oración? ¿Será porque tal vez pedimos mal? Esa es una ocasión de la cual Santiago nos habla, porque Santiago habla acerca de que la oración eficaz del justo, ¿verdad? Habla acerca de que pidamos a Dios y que Él va a sanar, confesados unos a otros, pero ¿será que acaso Dios sana a todos? Mira, es un tema largo, no quiero extenderme mucho en esto, pero obviamente uno tiene que revisar, ¿verdad? ¿Cuál es, vamos a decir así, el punto de partida de esa enfermedad? Porque es diferente si es una prueba, ¿se acuerdan el caso del ciego de nacimiento que los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo, ¿verdad? Es diferente cuando es una situación de prueba a cuando es una situación de, vamos a decir así, de consecuencia directa de mi pecado, de mi desobediencia, o una disciplina a causa de. Es muy diferente. Ahora, ¿Dios puede sanar en ambas? Claro que sí. Y también Dios, si Él quiere, no lo hace. Pero pensemos en esto. ¿Podría alguno de estos, dice que pastores, apóstoles o profetas o lo que, como se quieran llamar, decirle al apóstol Pablo de que él no tenía fe? Porque no fue solamente en este caso que, vamos a decir, Trófimo quedó enfermo. No era solamente él. También en su momento Epafrodito también estuvo enfermo, en su momento también Timoteo. Es más, con Timoteo le habla y le dice acerca de que tome un poco de vino, pero no es el vino, viste, como el que se vende ahora, ¿verdad? Era como una especie de ungüento, una cosa que ayudaba, ¿verdad?, a su digestión. Pero vamos a decir así, hasta utilizaba medicina. Lucas era un médico y debe haber sido de tremenda ayuda para el apóstol Pablo también en medio de todo su servicio y en el ir y para acá y para allá, ¿verdad? Cosas en las que a veces lamentablemente por dedicarnos muchos a otros, a veces a algunos, y me incluyo, a veces hasta descuidamos nuestra propia salud. Pero qué bueno que estaba allí Lucas, ¿verdad? Como médico. ¿Qué será que acaso la medicina nos sirve? ¿Podrá alguno de estos profetas y apóstoles falsos, mentirosos, mercaderes decirle que el apóstol Pablo no tenía fe y que por eso no sanó a Trófimo? ¿O que Trófimo no tenía fe? Aún el mismo apóstol Pablo nos habla y nos presenta, ¿verdad? Como allí en 2 de Corintios, ¿sí? Él clama, dice, le pide a Dios, y le pidió, dice, 3 veces le clamó. Le pidió, dice, para que fuera sanado, dice, estoy en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 8, dice, te voy a leer desde el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás
que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado. Cuando habla de 3, no dice, bueno, le rogué una vez, te pedí 2 veces, la tercera la vencida, no te pido más. No era eso. Cuando habla de 3 veces, ahí la idea es que estás utilizando un término para hablar acerca de la cantidad de veces. Podríamos decir así la insistencia, o como cuando el Señor Jesucristo enseña acerca de la parábola del juez injusto, ¿verdad? Y de aquella mujer que iba y pedía, y dándonos a entender de que debemos ser insistentes. Yo entiendo de que por ahí muchos no son sanados porque realmente no oran, no piden. Creo que Dios sigue teniendo el poder para sanar, claro que sí, pero sé que muchas veces hay personas que no oran, no piden. Pero no pasa solamente en una cuestión de salud, pasa en una cuestión de un montón de cosas de la vida cotidiana. Siempre buscamos primero la solución humana, más fácil, más práctica, la experiencia, y después de última vamos a Dios. Eso nos pasa en un montón de áreas. Y estoy también en contra de eso. Debemos buscar de que Dios y que nuestra fe y nuestra relación en el Señor sea siempre la primera opción. Pero estoy en contra también de aquellos que dicen, no, usted no se sanó porque no tuvo fe. Pablo dice, le he rogado al Señor. No fue a rogarle a ninguna estatuilla, no hizo ninguna procesión de rodillas, fue directo al Señor, como tiene que ser, porque ninguna de esas otras cosas sirve. Es directo con Cristo. Tenemos entrada ante el trono celestial y nos invita a que podamos acercarnos confiadamente. No necesitamos ningún intermediario, no necesitas que el cura ore por vos, ni el apóstol, ni yo como intermediario. Yo puedo orar por vos, sí, pero vos, así como lo hizo Pablo, fue directo al Señor. Dice, he rogado que me lo quite, y mirá la respuesta del Señor. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Listo. No le dijo, basta de pedirme, Le dijo, bástate en mi gracia. Y ciertamente Pablo entendió la respuesta, no, ¿verdad? Porque Dios puede responder sí, no o espera. Entendió el no de Dios y dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y sabes, yo he visto personas que han sido sanadas y han sido totalmente desagradecidas con el Señor y han seguido una vida totalmente de pecado, de desvaríos, de andar lejos de los caminos del Señor. Tal vez como aquellos 10, ¿se acuerdan? Leprosos, y que solamente uno volvió, y el Señor le preguntan, ahora no me acuerdo si le preguntan, ¿no eran 10? ¿Y los otros 9? ¿Qué pasó con los otros? ¿Solo uno? Pero también he visto a personas que aunque no han sido sanadas, se han aferrado al Señor y en la gracia del Señor, pero de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Y a veces uno se acerca, ¿verdad? Y va a visitar y sale más animado uno que lo que uno pensaba que iba a ir a animarles a ellos. Yo creo que acá Pablo le dice, bueno, mira, Timoteo, a Trófimo lo dejé allá en Mileto, él quedó enfermo, tal vez como para, si mientras venís a verme acá a Roma, porque quedaba cerca, ¿verdad? Algunos cuantos kilómetros de allí, capaz que como para, bueno, si podés pasar viéndolo, asistiéndole en algo, no sé, pero la cuestión es, él quedó allí enfermo. Y no creo que porque quedó enfermo haya quedado con un corazón, ay, pero tantos años te serví, como a veces pasa, ¿no? Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si encima tenemos al Señor
para poder aferrarnos a Él y poder encontrar la fuerza para gozarnos en nuestras debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Y por qué no? Si son cosas tal vez que nos van a proteger de cosas peores, como en este caso dice, para que no me enaltezca, versículo 7, segunda de Corintios 12, versículo 7. ¿Para qué era esto? Para que no me enaltezca en sobremanera, para que no caiga en una soberbia tan grande como la misma que tuvo el mismo Satanás. Así que, hermanos, Trófimo, este joven de la ciudad de Éfeso, que desde que conoció a Cristo vio lo que era el precio de servir, que como dirían algunos, no sé si lo habrán escuchado o en sus países lo dicen, que no era moco de pavo, ¿sí? Que no iba a ser así nomás. Y hoy no sigue siendo así nomás. Hay que pagar un precio, y quiera Dios que podamos vivir vidas que sean dignas de sufrir por causa del nombre de Cristo. Creo Dios y Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a poder ser, Padre, personas que vivan semejante compromiso contigo. Que ante lo fuerte, lo candente, lo difícil, Señor, de servirte a ti, no hagamos, Señor, la de Juan Marcos, no hagamos la de Demas, mucho menos la de Alejandro, sino que así como hizo el valiente Trófimo, Señor, podamos aferrarnos y alinearnos, Señor, junto a otros que están sirviendo, y que junto a ellos podamos servirte a ti, ser buenos colaboradores tuyos. Gracias, Padre, por tremendo privilegio. Y oro también por cada uno de mis hermanos y hermanas que nos juntamos cada mañana, Señor, pero también por aquellos que lo escuchan a lo largo del día. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, mañana a las 9 de la mañana. Estamos a las órdenes. No sé si habrá salido bien en Facebook, porque no salía ningún mensajito. A veces los hermanos salen saludando allí. Espero que haya salido bien, ¿sí? Y saludamos también a los hermanos que están allí por Instagram. Señor les bendiga. Estamos en contacto y a las órdenes.